Cristo. Sean bienvenidos al Seminario Bíblico Tu Palabra es Verdad, en nuestro canal de YouTube. El pastor Fran Mendoza Martínez dirige cada programa de enseñanza e imparte las clases y temas de la Biblia. Además, la hermana Elizabeth y otros líderes del grupo ministerial también dan las enseñanzas de la palabra de Dios. Sea parte del Seminario Bíblico. Suscríbase y active la campanita de notificaciones. Asimismo, siga cada uno de nuestros videos y compártalos con sus amigos. Nuestro lema es: estudia la palabra de Dios de manera sistemática, sencilla y profunda a la vez. Hola, hoy lunes 4 de septiembre del 2023, el primer lunes de este mes de septiembre, y vamos a tocar un tema también relevante en la palabra de Dios: el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Bien, ¿qué nos muestra la Biblia en cuanto a la naturaleza del pecado? Y para esto les he preparado un esquema hecho a mano. Ahí lo puede usted observar. El pecado, ¿verdad? ¿Y qué es el pecado? Vivimos en un mundo manchado por esta realidad. Hay mucha corrupción, se habla de mucha inmoralidad en sus múltiples facetas. Se habla de las acciones del ser humano que atentan contra las normas de ética, y hay una disciplina llamada la ética. También está la ética cristiana, la ética pastoral. Pero si observamos y hacemos un diagnóstico, ¿no es cierto?, de cómo está caminando este mundo, la conclusión nuestra obviamente es que hay mucha maldad y el pecado prolifera, y es parte de nuestra realidad, querrámoslo o no admitirlo, pero es parte de nuestra realidad. El pecado. Bien, observemos nuestro esquema. La palabra pecado, etimológicamente, bien, procede del término griego hamartia. Hamartia, J-A-M-A-R-T y latina A, hamartia. Usted lo puede ahí apreciar. Y este vocablo griego, hamartia, significa errar el blanco. Errar el blanco. Es decir, la imagen que se nos presenta es de un arquero o una persona que da tiros al blanco en los juegos, en las competiciones, y falla al dar en el círculo que está en medio, el círculo negro del plato del círculo grande, y no da pues en el centro, en medio, sino al costado, cerquita, pero que está errando el blanco, que está fallando en el tiro, fallar en el tiro. Entonces, pecado es errar el blanco, fallar en el tiro, no dar en el lugar preciso, exacto, correcto, y es una falla delante de Dios. Etimológicamente el pecado es entonces errar el blanco o no dar en el tiro preciso, correcto. Bien, pero además el pecado es infracción de la ley. Infracción de la ley. Vamos a situarnos en Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado
infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí tenemos la concepción juanina, la definición juanina bíblica de lo que es el pecado, ¿correcto? Infraccionar la ley. ¿Qué es infraccionar? Es violentar la ley, atentar contra la ley, ir en contra de la ley, violar la ley, quebrantarla, ¿sí? Infraccionar la ley. Entonces, todos infraccionamos la ley al cometer pecado, al poder fallar, al errar el blanco. ¿Cómo? Con un pensamiento indebido, con una intención mala, negativa, con palabras incorrectas, con actitudes nocivas, con acciones, con actos que están en contra de Dios. No solamente podemos hablar de la delincuencia, de las adicciones, los vicios, sino todo aquello que envuelve lo que es pecado, ¿verdad? Mentir, un pensamiento impuro. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, en el capítulo, vamos a Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Cuál es el diagnóstico que nos presenta Dios de este mundo en relación al pecado? ¿Bien? ¿Lo encontró? ¿Sí? Romanos capítulo 3, versículo 10. Como es escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay justo. No hay una persona correcta, moral, podríamos así llamarla, sin pecado, delante de Dios. Entonces, la gente camina distante de Dios, lejos, no hay quien busque a Dios. Me refiero a este mundo sin Cristo, que no es la iglesia. Versículo 12, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. ¿Podemos hacer acciones correctas, buenas? Sí. El mundo hace acciones buenas, de bien social, actos de caridad, de misericordia, de bondad, pero delante de Dios no hay quien haga lo bueno. No cualificamos, el mundo no califica entonces para agradar a Dios. Versículo 13, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaño, veneno de áspides hay debajo de sus labios, hay serpiente venenosa, lo que la gente habla en su lenguaje, la vulgaridad, etc. Versículo 14, su boca está llena de maldición, de amargura, las maldiciones, sus pies se apresuran para derramar sangre. Habla de actos, acciones, planes nocivos. Versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios en la mente de muchas personas. La humanidad sin Cristo está perdida. Ojos llenos de adulterio, de materialismo, vanagloria. Y el apóstol Juan lo graficó así: el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, el punto aquí es principal, el diagnóstico que nos presenta Dios a través de su palabra. En este párrafo del capítulo 3 de Romanos, los versículos 10 al 18, hemos definido lo que es el pecado, ¿verdad? Jamartía, errar el blanco, y en segundo lugar, infracción de la ley o quebranto, violación de la ley. Pero veamos el gráfico. El pecado es un estado, veamos ahí, un estado de corrupción en el corazón. Un estado de corrupción en el corazón. Marcos capítulo 7. Busquemos
Marcos, capítulo 7, y en los versículos 21 al 23, Jesús dijo, versículos 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres, no de afuera, sino de dentro, en la parte interior del hombre, en la parte antropológica, se gesta el pecado. Hay pecado. Del corazón de los hombres salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que contamina al hombre? Jesús dijo, ¿acaso lavarse las manos con las... ¿acaso comer alimentos, ingerirlos con las manos no limpias, no lavadas, contaminan al ser humano en su vida espiritual? No. El pecado sí, contamina. Lo que sale del corazón contamina al hombre. Amén. Entonces el pecado es un estado de corrupción. Bien. Y en segundo lugar, el pecado es parte existencial, es una realidad en todo ser humano. En todo ser humano. No solamente en la persona perdida sin Cristo, sino en la iglesia también. Dentro de la iglesia, dentro de cada creyente, hay pecado. Y tenemos que siempre pedirle perdón a Dios, Señor, que tu sangre me limpie de todo pecado. Amén. Primera de Juan capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados. Si alguno dice, no tengo pecado, pues hace a Dios mentiroso. Bien. Y la verdad no está en aquella persona, en aquel creyente. Todos pecamos. El pecado es parte de nuestro ser, es parte de nuestra realidad humana, es parte existencial de todo ser humano. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, en el versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es? ¿Quién fue este hombre? Adán. Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Amén. Todos estamos en pecado. Y todos obramos en pecado. Amén. Hablamos, entonces, podemos hablar del pecado personal. El pecado personal consiste, anote, el pecado personal consiste en las acciones y hábitos malos propios de nuestra naturaleza adánica debido al pecado original. Amén. Entonces el pecado podemos relacionarlo con el pecado personal. Todo lo que pensamos, hablamos y obramos, accionamos y hacemos en contra de Dios, en contra de la ley de Dios, errando el blanco. Este pecado personal son las acciones y hábitos malos propios de nuestra naturaleza adánica por el pecado original. Amén. Pero también podemos hablar ¿de qué cosa? Del pecado original. El pecado original. Y la gran pregunta es, ¿cuándo comenzó el pecado original? ¿Acaso el pecado original fue un acto de transgresión de Adán y Eva? Y que produjo una herencia con tendencias corruptas en la caída del hombre. El capítulo 3 de Génesis nos pinta la imagen, el escenario, el huerto del Edén, en el cual pues Adán y Eva, primero Eva fue engañada y pecó. ¿Comenzó ahí el pecado original?
nació el pecado original en Eva por causa de la serpiente, de Satanás el diablo. Porque podemos leer en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo primero: pero la serpiente, primer personaje, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Segundo personaje, la mujer, Eva, con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. En el huerto del Edén hay tres personajes: la serpiente, el diablo, Eva y luego Adán. Y por supuesto está Dios, digamos el cuarto personaje, que después les habla. ¿Por qué se esconden? ¿Verdad? ¿Han acaso probado del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Pero ahí empezó el pecado original. Se cree, se piensa teológicamente que sí. Sin embargo, podemos sostener que no. El pecado original, como su nombre lo transmite, lo comunica, original. El origen, la causa de todo, ¿verdad? El origen. Así como el Génesis, la palabra Génesis habla de origen, comienzo, principio. El pecado original empezó con Satanás el diablo. ¿Qué nos dice Ezequiel capítulo 28? Bien, Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 28, hablando del rey de Tiro y del espíritu que influenció al rey de Tiro. Primero nos habla del querubín, Satanás el diablo. En el versículo 12 del capítulo 28 de Ezequiel leemos: hijo de hombre, levanta endechas, lamentaciones sobre el rey de Tiro, y dile: tú, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está hablando no del príncipe humano de Tiro, sino de una criatura espiritual llamada Lucero, Lucifer, que se tornó Satanás el diablo. Él fue creado como el sello de la perfección. Y luego leemos en el versículo 13: en Edén, en el huerto de Dios, en el escenario celestial, estuviste. Versículo 14: tú, querubín grande. Era un querubín, un ángel de alto rango, un ángel de alta jerarquía, Satanás el diablo. Querubín grande, dice, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Versículo 15, presta atención: perfecto eras en todos tus caminos. Está hablando del querubín. Bien, el sello de la perfección. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, el pecado original. Versículo 16: a causa de la multitud de tus contrataciones, tus planes, tus proyectos, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Versículo 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Aquí está hablando este versículo 17, nos está hablando del pecado original, ¿correcto? El pecado original que se originó, valga la redundancia, en el querubín grande, Lucifer, Lucero. Tenemos que evidentemente relacionar, conectar el capítulo 28 de Ezequiel con el capítulo, el capítulo 13
capítulo 13 de Isaías, capítulo 13 de Isaías, en el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. ¿Cómo caíste del cielo? Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al monte o subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esta fue la pretensión maligna de Lucifer o de Lucero. Lucero significa brillantez, el que brilla. Amén. Fue el querubín de alto rango, fue acabado de hermosura, el sello de la perfección, y el pecado de Lucero fue querer ser semejante a Dios, como el mismo Dios. Se le enalteció su corazón, dice. Capítulo 28, volvamos, en el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. Amén. Versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus condenaciones profanaste tu santuario. Dice: yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Saqué fuego. Dice: el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Dios sacó fuego del corazón de Lucero, lo trastocó. Ese fuego lo consumió. Ese fuego de la santidad, de la pureza de Lucero, lo consumió. Lo tornó en un ser maligno, perverso. El gran enemigo, Satanás, el diablo, el enemigo de Dios y de su iglesia. Esta criatura llegó a ser y es ahora el padre de toda mentira, porque su trabajo es mentir y engañar a las personas. Amén. Tentar también y cegar la mente de toda persona que no tiene a Cristo. El pecado original, en consecuencia, se produjo en el corazón de Lucero, en el querubín. No comenzó en Adán y Eva. El pecado original, mis amadas, mis amados, comenzó no en el huerto del Edén, no en el escenario terrenal, sino en el corazón, dentro del corazón. Jesús dijo: porque dentro del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, las maldades, las maledicencias, etcétera, etcétera. Del corazón brotó la maldad. El pecado original brotó del corazón de Lucero. El pecado original nació en la esfera espiritual, dentro del corazón de Lucero, el querubín. ¿Ya lo entendió? ¿Ya lo apuntó? ¿Sí? Repáselo. Repase nuestro vídeo. El corazón fue el centro y desde allí partió el pecado original. No con el acto de transgresión de Eva y Adán, sino en el corazón de Lucero. Y luego tenemos nosotros pues esta tendencia, el pecado personal, el pecado, jamartía. Padre Celestial, te exaltamos y te damos a ti la gloria por tu palabra, por ese estudio, este análisis de lo que es el pecado y el pecado original. Te damos a ti la gloria y el poder. Padre mío, te pedimos perdón por cada falta, Señor, cada infracción que hacemos delante de ti. Oh Dios, que tu sangre nos limpie de toda maldad, Señor, y ayúdanos a vivir en una santidad
en este proceso de santificación. Ayúdanos, Padre, a vivir en pureza de vida, en una vida de consagración a ti. Pero qué importante entender esto, que el pecado original nació en el lucero, Señor, y Él lo transmitió a Adán y Eva. Y hoy por hoy la humanidad está viviendo en el pecado, en la maldad, Señor. Pero un día acabará todo. Un día acabará todo, Señor. Y el pecado no existirá. No va a existir, Padre mío. Señor, te exaltamos y te agradecemos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Padre mío, en este mes de septiembre también. Amén. ¿Cuánto decimos amén? Y amén. Hasta la próxima. Bendiciones.